al querido Paco Cruz, al maestro Paco Cruz, que ya llegó para hablar sin censura. Querido maestro, ¿cómo ves a Jorge Romero? No me había percatado ayer que con Azucena Oresti dijo que se sienten muy orgullosos en el PAN del legado de Felipe Calderón y de Vicente Fox. No, pues ya, apaguemos las luces, vámonos a otra cosa, mi querido Paco. Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí se sienten muy orgullosos. Yo no vi, no sé si tú a lo mejor no revisé bien, pero no vi una foto en el relanzamiento con Vicente Fox, de Jorge Romero Herrera con Vicente Fox. No vi una foto de Jorge Romero Herrera con Felipe Calderón Hinojosa. Si no sé, a lo mejor tú la viste, pero yo no vi esa Sí, sí, foto, Vicente. sí la vi, pero en el evento de De Margarita Margarita Zavala, Zavala. sí. Tuve, entonces, orgullosos como tal no están. La verdad es que Jorge Romero Herrera puede decir muchas cosas, pero en el relanzamiento quienes brillaron por ausencia fueron los dos presidentes emanados de las filas del PAN, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Y eso te dice lo que piensan uno del otro. Las palabras, Vicente, se las lleva el viento, pero mira quiénes brillaron en el relanzamiento. Claudio X González Guajardo, sí, con Jorge Romero, Ricardo Anaya, que son enemigos de Felipe Calderón. Abiertamente, a ver, Vicente, cuando decía que son orgullosos de la herencia de Vicente Fox. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón le dieron resultados al PAN, Vicente. Ninguno de los dos, hay que decirlo. Mira, cuando en 2006 hay un proceso electoral, que empieza en 2005 en realidad, hay un proceso electoral, Vicente Fox tenía perdido todo. Todo. Hizo un trabajo tan deplorable y tan lamentable que perdió todo y solamente pudieron ganar el proceso electoral 2006 a través de un escandaloso fraude para imponer a Felipe Calderón. No lo digo yo, lo ha dicho Vicente Fox, pero además hay elementos suficientes. Yo lo documenté en su momento, por ejemplo, 2 semanas antes de las elecciones de 2006, un personero del IFE fue a informarle a la embajada de Estados Unidos en México que Felipe Calderón iba a ganar las elecciones por un margen mínimo. ¿Qué te habla de eso? Que el fraude estaba preparado desde semanas antes de las elecciones de 2006. Así que Vicente Fox no ganó nada, Vicente, nada ganó. De haber sido las elecciones limpias, democráticas, Andrés Manuel López Obrador tuvo que haber llegado a la presidencia en 2006. Y luego, mira, así que tienes un gobierno que no ganó nada y hoy es un anciano demente, un anciano senil, que además dijo anteayer que él ve con muy buenos ojos a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. En 2000, esta es la herencia de Vicente Fox, y en 2012 traicionó Vicente Fox al PAN. Lo traicionó, ¿por qué? Porque abiertamente apoyó a Enrique Peña Nieto. Fue abierto. Lo mismo pasó con Calderón, Vicente. ¿Qué logros? Mira, ahorita olvidémonos de lo económico financiero. ¿Qué logros políticos tuvo Felipe Calderón? Primero hizo al PAN una especie de Secretaría de Estado con Germán Martínez Cázares. Fue una Secretaría de Estado que no ganó nada, literalmente hablando. Cuando hay el proceso electoral 2012, pierde las elecciones con el PRI, pero además traiciona a Josefina Vázquez Mota. Así que qué orgullo político puede tener o heredar un presidente panista cuando pierde las elecciones en 2012. Perdió en 2006, le hicieron un fraude a Andrés Manuel López Obrador. Perdió 2012 y tuvo que entregar la presidencia de la República a un priista. ¿Qué orgullo puedes tener de un presidente que instaló en Los Pinos a un cártel del narcotráfico? ¿Qué orgullo puedes tener de un presidente que creó por lo menos 2 cárteles del narcotráfico, el Jalisco Nueva Generación
y a la familia michoacana. Eso los crearon ¿quién? Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué orgullo puedes tener de un presidente que ha sido asesino? Tanto como Díaz Ordaz. No lo digo ahora, lo dije en su momento, e insisto, Calderón es un carnicero, el carnicero de Michoacán, Vicente. Entonces, ¿qué orgullo puede tener cuando en tu relanzamiento prefieres tener a Lorenzo Córdoba, artífice de los fraudes, que a Felipe Calderón Hinojosa? ¿Prefieres tener a Enrique Krause que a Vicente Fox o a Felipe Calderón? ¿O prefieres tener en tu relanzamiento a José María Aznar, el expresidente de España, que es el promotor de la guerra y el supremacismo europeo, como lo dice Luisa María Alcalde Luján? ¿Qué orgullo puedes tener con dos presidentes cuando les puedes documentar la corrupción y los asesinatos y la entrega del país al crimen organizado, Vicente? O que tú te conviertes en el crimen organizado. Entonces, Jorge Romero lo que está haciendo es hablando de dientes para afuera, Vicente. Mira, mejor tenían ahí en el relanzamiento de esta cosa, no sé cómo se llama, pero tenían mejor a Guadalupe Acosta Naranjo, mejor que a Felipe Calderón Hinojosa o a Vicente Fox, a Enrique de la Madrid, a un priista, y así la lista la podemos revisar uno a uno, y yo no encuentro nunca el nombre de Vicente Fox Quesada, con lo orgulloso que dice Jorge Romero Herrera que están, no encuentro el nombre de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente, así que qué orgullo puede haber en este hombre que organiza un relanzamiento con priistas, con panistas o con perredistas como Guadalupe Acosta Naranjo, con Claudio X González Guajardo, y deja de lado a los expresidentes que debieron estar en primera fila. Pero además, mira, no lo dices tú, no lo digo yo, lo dijo Felipe Calderón y lo escribió en su libro. El Sí. PAN estaba controlado por una pandilla de ladrones, y esa pandilla estaba encabezada por este hombre, el dirigente nacional del PAN, por Ricardo Anaya Cortés, por Marco Cortés Mendoza, por los mismos, la mafia del cártel inmobiliario, Vicente. Así que qué orgullo hay cuando los marginas, pero además también marginas a tu aliado principal, que te dio, de acuerdo con los datos, por lo menos acceso a 34 diputaciones, gracias a la alianza. Así que Vicente no tiene nada de orgullo, no tiene nada. Lo que hay es un partido de sinvergüenzas que hace un relanzamiento que en realidad deja mucho que desear, y que nos muestra que en el PAN todo cambia para hacer lo mismo: una bola de mafiosos, una bola de ladrones, un partido que no tiene idea para dónde va, qué quiere, y que mejor prefiere comprar algunas candidaturas. No sé si me voy a anotar para ganarme ese iPhone, Vicente, pero eso están haciendo, ¿va? Yo digo, y abiertamente, Vicente, lo digo, el PAN le acaba de abrir las puertas al crimen organizado, y además le va a regalar un iPhone, en toda la extensión de la palabra. No sé si ya llegó Jaime Hernández, Vicente, pero Jaime, buenos días. No sé si ya llegó Norman, pero buenos días a los dos, Vicente, Jaime y Norman. Sí, ya llegaron, mi querido Paco, ya llegó Jaime, el maestro Jaime Hernández, ya llegó el maestro. Fíjate de dónde lo encuentro. De Aristegui, para que no vayan a decir, ay, ese pinche zurdo de, ya sabes qué, cómo se expresa Ricardo Salinas Pliego. No, lo leo de Aristegui. Justamente al hacer el recuento de estos cadeneros a los que se refería Felipe Calderón, mencionó en su libro los casos de corrupción que dieron fama a Jorge Romero. Cito: un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos además había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad, asegura en su libro Felipe Calderón. Esta agrupación, los de los cadeneros, creció durante la dirigencia de Gustavo Madero, exacerbando una política de manipulación del padrón en extremo perniciosa, que continuaron corregida y aumentada tanto Ricardo Anaya como Damián Cepeda y Marco Cortés, sucesor
de ambos. El poder de esta camarilla se debía, desde luego, a la manipulación del padrón, pero se alimentaba y crecía gracias a la capacidad de designar arbitrariamente candidatos y dirigentes, que de ser una facultad excepcional se convirtió en regla, y también a la enorme capacidad del gobierno de Peña Nieto, que el gobierno de Peña Nieto les dio para manejar miles de millones de pesos en presupuestos, tanto para las alcaldías como para los gobiernos regidos por el PAN, en especial a través de una partida multimillonaria cuyas asignaciones podían hacerse a discreción con la sola decisión del coordinador parlamentario, la de los moches. Así, así lo escribió Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles. Entre ellos no se soportan. Y si aparecen en una fotografía abrazaditos, es por los intereses, apá. Bueno, déjame saludar a Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Good morning, caballeros, ¿cómo están? Pues aquí al pendiente del regreso de Felipe Calderón a la escena política y de estas declaraciones que no había encontrado, no había visto hasta que Ceci me las compartió, de Jorge Romero en la entrevista con Azucena Uresti, diciendo que los panistas están orgullosos del legado de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pues Felipe Calderón entiendo que los vomita, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué Yo, pasa. yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel reclamo bastante intenso que le hizo Saco de Pus a Marco Cortés en el programa de El Señor Alarraqui, cuando le echó en cara que el PAN no defendiera el legado de Felipe Calderón, que no defendieran a Genaro García Luna. Este es un reclamo que viene precisamente de gentes como el Saco de Pus, Javier, siempre se me olvida su nombre, el Saco, Lozano, Javier Lozano. Lozano, Javier Lozano, y pero es de un sector que no es que sea indispensable, pero estando las vacas flacas en el seno del PAN, yo entiendo que esto lo hicieron para buscar un cierre de filas, no avergonzarse del pasado, no avergonzarse ni de las tonterías, ni del robo de Vicente Fox, ni de Felipe Calderón. Pero fíjate, en este propósito, en este ánimo de cerrar filas, diciendo que no se arrepienten, que es más, que se enorgullecen del legado de Felipe Calderón y Vicente Fox. Sí, hacen un cierre de filas al interior del P, pero, pero lo que hacen es prácticamente pues conseguir el rechazo de toda la sociedad mexicana. Y esta estrategia de cerrar filas para obtener a cambio el repudio nacional, a mí se me hace de lo más estúpido, francamente. Yo insisto, el PAN es un partido sin norte, un partido cuya trayectoria en el curso de los últimos años ha sido completamente errabunda, no tiene norte. Y yo creo que se vuelven prácticamente a regodear en su pasado, que es tanto como decir, nosotros no nos equivocamos, nosotros lo hemos hecho mejor que lo está haciendo, que lo hizo López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y esa cucharada no la va a tragar la opinión pública, no se la van a tomar los electores. Apostar por esta estrategia de que apostar por el olvido de la guerra cruenta de Felipe Calderón, apostar por el olvido de un personaje tan atroz como Vicente Fox, que se convirtió en un mandilón mientras su esposa robaba a espuertas con sus hijos es increíble, de verdad. No tienen vergüenza. Y esto te habla de la carencia de ideas que tiene el PAN. Lo único que les interesa es preservar sus canonjías, sus privilegios, pero es una estrategia desde mi punto de vista suicida, porque estaba escuchando el otro día precisamente en un evento de Morena, de la Feria del Libro, en un evento donde estaba Citlali Hernández, estaban gentes de Morena y estaba Viri Ríos. Y una de las cosas que les decía Viri Ríos, y creo que tiene razón, que una de las asignaturas pendientes de Morena es
purgar a Morena de los corruptos, purgar a Morena de los impresentables antes de que sea demasiado tarde, antes de que les cueste en términos electorales de cara a las elecciones del 2027. Y yo creo que tiene razón Viri Ríos, y aquí lo hemos dicho, el maestro Paco Cruz lo ha dicho, o Norman Pearl, yo, tú mismo, Vicente, has hablado de esta necesidad de ya no aceptar impresentables, porque como el caso de Mayer, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, no, de verdad. Entonces, fíjate, si una formación política como Morena está en este ejercicio de autocrítica para purgar a esta organización, para no empezar a tener un lastre impresentable. Los del PAN están completamente en una estrategia completamente distinta. Dicen, no, vámonos, vamos a reconciliarnos con ese pasado de horror. Sí, vamos a aceptar, y la opinión pública y los electores van a tener van a aceptar como un trágala eso de la guerra valerosa que encabezó Calderón, cuando tuvimos cifras récord, ¿no?, de ingresos. ¿Y de qué sirvió? Pues de nada, prácticamente. ¿Acaso sacaron a pobres de la miseria, de la inmundicia? Pues no. Entonces yo creo que es una estrategia francamente suicida que denota la falta de capacidad de Jorge Romero como líder político de una organización que en verdad yo creo que debió haber emprendido desde hace rato su travesía por el desierto para tratar de desmarcarse de ese pasado tan asqueroso. Pero cuando hacen lo contrario, ellos mismos vuelven a ponerse el pie en la tumba, un pie que yo creo que ya van con el pie y parte del otro con esta estrategia, queridos amigos. Así es, déjame saludar a Norman Pearl con estas declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, el diputado de Morena, ex figura del fútbol mexicano, ex seleccionado nacional, que como futbolista fue grande, pero como político es una desgracia. Ya ven que fue captado en un partido de pádel conectándose a una sesión de la Cámara de Diputados. Bueno, pues esta es la explicación que da Cuauhtémoc Blanco. Ya escucharé también los comentarios de Norman Pearl. Mira, en primera me encanta el pádel. Gracias a Dios soy deportista. No más juego pádel, juego básquetbol. Me hice unos estudios hace poquito en Médica Sur, pueden preguntar, porque necesito hacer ejercicio. Porque después de 9 años que estuve con la presidencia municipal, o fui exgobernador de un estado, pues mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Gracias a Dios, ahorita me ves, mira, estoy flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio. Entonces, te haces unas pruebas físicas, a ver cómo está el corazón. Y el corazón te pide pues, que tienes que hacer justamente ejercicio. Y me van a poder ver en todas partes, jugando fútbol, pádel, squash. ¿Alguien me puede decir, mi querido Norman, si esta es una explicación lógica, una explicación decente? Ah, pues está bien, andaba haciendo ejercicio. O sea que ahora cuando juegue fútbol también se va a conectar desde el medio campo para la sesión. ¡Qué barbaridad! Me han criticado mucho y no importa, por expresarme siempre abierta y críticamente sobre personajes como Cuauhtémoc Blanco, como Sergio Mayer. ¿Qué le aportan al movimiento, señores? ¿Qué? Mi querido Norman, te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente, Paco, Jaime y la audiencia. Pues miren, realmente, ayer lo comentábamos anoche, no son personas que puedan aportar, no son políticos. Él fue comprado, acuérdate. Ayer lo comentamos. Él fue comprado. Él era un deportista famoso que fue identificado por un partido local en Cuernavaca, en Morelos, y decidieron ofrecerle 7 millones de pesos a través de un convenio para que él fuera el candidato, porque pues, no tenían nadie que pudiera ganar. Y la popularidad, lo único que podía aportar Cuauhtémoc Blanco era popularidad, y eso fue suficiente para que ganara primero con ese partido
la presidencia municipal y después con el PES, y claro, también con Morena, la gobernatura en el estado de Morelos, con administraciones terribles, con, por supuesto, contribuciones de corrupción, que es realmente lo único que se esperaba de este individuo. Y bueno, pues así es la política, no solo en México, así es la política en el mundo. Ayer recordábamos a la Chicholina, cómo de repente llega y gana una curul en Italia a través de métodos que le dieron popularidad. Entonces, esta exposición de la popularidad o esta forma de ganar popularidad o de ganar fama, pues forma parte de los perfiles que los partidos políticos en el mundo eligen para asegurarse ganar una candidatura. Es una pena, pero bueno, Cuauhtémoc Blanco finalmente no es un tipo culto, no es un tipo enterado, no es un tipo que le interese estudiar ni siquiera las leyes, ¿no? que le envían, la misma Cámara para enterarse de lo que pase. No es capaz de discriminar entre un beneficio u otra cosa que afecte a la población mexicana. Esto es chistoso, esto es muy raro, pero realmente esa es la política mexicana y esa es la política mundial. No nos podemos estar tampoco lamentando de algo en donde no se ha puesto un coto, ¿no? O un veto a esas posibilidades. Acuérdense que, por ejemplo, en Morena, de repente, pues algunos candidatos tuvieron que tomar un curso de inducción a la política, de inducción a la historia, de inducción a lo que es Morena, y muchos no lo tomaron, y otros probablemente, como seguramente le haber pedido a alguien que le ayudara con ese examen y adiós, ¿no? Entonces, no se está haciendo, a pesar de los esfuerzos que puede hacer el Instituto de Capacitación de Formación Política, pues esta gente no reacciona ante ello, no son personas que puedan aportar algo. Acuérdense que Cuauhtémoc Blanco es un plurinominal, ¿no? No es una persona que haya ganado, en este caso, la candidatura, la posición que tiene, y bueno, pues él simplemente iba por el fuero porque lo andaban persiguiendo en Morelos. Así que hablar de Cuauhtémoc Blanco es hablar de un ser político de ínfima categoría, aunque ciertamente fue un gran futbolista, ¿no? Así es, mi querido Norman. Le voy a pedir a la gente que nos ayude con los likes. Por alguna razón veo que se detuvieron los números, subían como todos los días y se detuvieron los números, así que me imagino pues que es esto a lo que nos enfrentamos continuamente. Por eso dele clic al dedito hacia arriba, ayúdenos con los likes, obviamente queremos que se suscriba a nuestro canal Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Híjole, a ver, ¿cómo lo pongo? Espero que en el movimiento, ¿cómo dice? Que no se tumbe con la cola lo que se construye con las manos. Así decía mi nana, que en paz descanse. Y es que hemos exhibido, y me incluyo porque ayer se lo planteaba la presidenta, la falta de empatía desde el panismo en el relanzamiento del PAN en plena tragedia, ¿no? Con todavía poblados incomunicados, con gente damnificada, con muertos y ellos de fiesta. ¿Qué necesidad del bailongo en la Cámara de Diputados? Es mi opinión. El bailongo en la Cámara de Diputados con la Sonora Santanera. Hubo bailongo, en serio. Y es que, ¿cómo le digo? Están celebrando 70 años la Sonora Santanera, que es una de las agrupaciones musicales, pues, más importantes, popularmente hablando, de nuestro país. Pero si estamos criticando la falta de empatía del PAN,
¿no les parece que esto desentona con el trabajo y las ganas que le vemos a la presidenta de estar informando de lo que está ocurriendo allá en las zonas afectadas por las lluvias y las inundaciones? ¿Qué necesidad? Y si fuera pues el 70 aniversario de la Sonora Santanera, ¿por qué no hicieron una convocatoria para que la Sonora Santanera organizara un baile por el 70 aniversario, pero para recaudar fondos para los damnificados? Yo, en fin, perdón, yo sé que se van a enojar muchos con lo que estoy diciendo en el mundo político de Morena, pero ahora sí que no me la chiflen, que es cantada. Mi querido Paco, te saludo nuevamente y escuchamos tus comentarios. Fíjate, Vicente, es que mientras yo veía ahí bailando las cumbias, salsa, lo que merengue, lo que hayan puesto, recordaba los recorridos de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox en las zonas de desastre. Mientras los veía así, el PAN nunca ha sido empático, jamás con los desastres naturales. Me recordaba mucho a Felipe Calderón cuando llegaba, y te digo porque además lo vi aquí en mi pueblo. Lo vi, llegaba con una cobija encima y te las ponía allí y eso era todo, Vicente. No había ni nunca habrá empatía de los panistas. No les puedes pedir más. Los panistas solo son empáticos con ellos mismos, ¿sí? Con sus desgracias se ayudan a robar, se ayudan a transar, se ayudan a repartirse la riqueza entre unos cuantos, Vicente. La verdad es esa. Los panistas nunca han sido empáticos, pero muchos priistas también. Recuerdo los recorridos de Peña Nieto, eran lo mismo. Fíjate, yo recuerdo mucho como antes de que llegara la pandemia, por ejemplo, usaban alcohol para desinfectarse cuando iban a estas zonas y a escondidas se lavaban las manos con alcohol para evitar que la población afectada los fuera a contaminar con alguna enfermedad catastrófica. Así que, ¿cómo le puedes tú pedir a Jorge Romero Herrera que sea empático o a cualquiera, la verdad? A cualquiera de sus gobernadores que sean empáticos cuando ellos solo pueden ser empáticos entre las clases poderosas, Vicente. Oye, Ellos, sí, Paco, Vicente. y fíjate lo que me acabo de enterar. Adivina quién impulsó este reconocimiento de la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados. ¿Una idea? No tengo ni idea, Vicente. Sergio Mayer. Para que No, veas, no, Vicente, o sea, ahí tienes, a ver, seguramente andaba bailando desnudo por ahí. lo leo de Sergio Gutiérrez Luna, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Gracias al diputado Sergio Mayer por impulsar, a ver, es que no sé si sea no voy a hacer la de malas que me equivoque y entonces sí, se me vienen encima. Sí, gracias al diputado Sergio Mayer por impulsar este merecido reconocimiento. No, pues ya yo chingo a mi madre. Perdón, mamá, sé que me estás viendo, pero ya, perdón, mi querido Paco, por interrumpirte, pero para que vean, estábamos criticando la cantinflesca respuesta, explicación que da eh, el, el, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado de Morena, por jugar pádel y estar en la sesión al mismo tiempo, pues que no pase desapercibido que fue Sergio Mayer el que promovió el bailongo con la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados. Perdóname, Paquito, por interrumpirte. No, Vicente, no, está bien. Además, así debe ser. La verdad es que, mira, mientras anuncian con bombo y platillo su relanzamiento, el país se les cae a pedazos. Pero ¿qué hicieron durante 12 años? Por algo es conocida como la decadencia, los 12 años perdidos de este país, ¿no? La docena trágica, esa
Es por algo, es decir, no es de gratis. Yo hemos platicado muchas veces cuánto recibió Calderón por la venta de petróleo crudo. No se los digo al aire, lo revisé en los datos y estadísticas de la Secretaría de Hacienda, me revisaron los datos, una parte de un doctorado de economía y finanzas de la Universidad Chapingo. Es decir, no hice un trabajo al aire, 400,000 millones de dólares, Vicente. ¿En qué se los gastaron? Pero aparte lo de la deuda, aparte también lo de la deuda, recuerdas que le tocó a Felipe Calderón la pandemia de influenza, este, sí, ¿en qué se lo gastaron? Lo que yo documento es cómo se repartieron el dinero entre gobernadores, secretarios de Estado de los gobiernos estatales, algunos poderosos presidentes municipales, se repartieron todo ese dinero y se gastaron o desaparecieron 400,000 millones de dólares. ¿Cómo haces tú para hacer eso? Pues solamente que seas un ladrón. Y yo insisto, por lo menos desde los años 80, de la década de 1980, los panistas y los priistas conocen los paraísos fiscales. Hay casos de empresarios mexicanos o rentistas mexicanos que llevaban su dinero a los paraísos fiscales, a Islas Vírgenes, a Turcas y Caicos, los llevan ahí. Entonces, yo no dudo que mucho de ese dinero esté en paraísos fiscales, porque ¿cómo le haces para repartir tanto? Mira, ayer me preguntaban de Carlos Romero de Champs. Y les hacía una lista de todos los miles de millones de pesos que recibió de la dirección de Pemex o de la presidencia de la República, y cómo lo consideraban en algunas zonas, por ejemplo, de Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, donde vivía su hijo. El dueño de Pemex vivía como un sultán, como un jeque árabe, pero les hacía una cuenta de los miles de millones de pesos que recibió. Yo decía, ¿cómo le haces para gastarse todo eso? Y sí, tenía su hijo su Ferrari de 7 millones de dólares, sus departamentos, uno de 11 millones, otro de 4 millones de dólares. Entonces, ¿cómo haces? Lo bajo a Carlos Romero de Champs, que fue parte de beneficiario en parte de los gobiernos del PRI, del PAN, hasta Enrique Peña Nieto. ¿Cómo le haces para gastarte 400,000 millones de dólares? Pues lo tienes que esconder en un paraíso fiscal. A mí no me cabe, Vicente. Y bueno, en todo eso, ¿qué hicieron con las zonas pobres de este país? Te voy a dar un dato, por ejemplo. Felipe Calderón lo que hizo es que dividió, por ejemplo, en Guerrero, que me tocó, dividió los municipios más pobres, los dividió para sacarlos de la pobreza. Pero no les entregó nada, no hizo nada. Lo mismo hizo Vicente Fox Quesada. Entonces nunca fueron empáticos con las desgracias. Vicente, este país es un desastre por eso, porque se acabaron el dinero, se acabaron el petróleo. ¿Recuerdas cuando Peña Nieto, el sucesor de Felipe Calderón, decía se nos secó la gallina de los huevos de oro? No, hombre, no se secó, se la acabaron, se la robaron. Así que cuando yo veo esto y veo a Jorge Mayer y veo a Cuauhtémoc Blanco, por eso este país estaba como estaba, Vicente, y gracias a la vida, a la suerte que llegó un personaje como Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo. Si no, este país se lo acaban verdaderamente, como en su momento los gobernantes de Haití se acabaron a Haití, por ejemplo, o los de Bolivia se acabaron a Bolivia. Vicente, esos son los panistas y los priistas de derecha eternamente, Vicente. Así es, Paco. Y mi querido Jaime, lo bueno de ayer, porque además, luego del encuentro con medios de Gerardo Fernández Noroña, que aclara que se va a Palestina, por eso pide licencia en el Senado de la República, es que dijo algo muy interesante que va de la mano con lo que estamos diciendo, que intentaron entrar a Morena el Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación con Peña Nieto, y hasta Roberto Gil Suárez, y que fueron rechazados. Lo dijo
Gerardo Fernández Noroña, el senador Gerardo Fernández Noroña. El año pasado, el panista Roberto Gil Suárez y el priista Miguel Ángel Osorio Chong pretendieron ingresar a Morena, pero fueron rechazados. Bueno, no todo está perdido, hay esperanzas, mi querido Jaime, pues de que no toda la basurita que quiera pueda, ¿no? Sí, es que además habría sido escandaloso, ¿no? Sobre todo en el caso de Gil Suárez, que por cierto ayer lo acusó de mentiroso, ya sabe cómo se indignan los panistas. Lo denunció, lo Sí, denunció. sí, pero es el yo, porque además no solamente Noroña es el que ha dicho esto, pero esto te demuestra el oportunismo de una clase política, tanto del PAN y del PRI, que se colaron a Morena. Tenemos que señalar eso. Yo creo que vivimos en una época, de verdad es en una era en la que ya es muy difícil de hablar de un purismo, ¿no? Si eres PRI en determinada época de tu vida, ya no puedes ser panista o ya no puedes. No, no, no. Yo no creo en que a veces es por eso los partidos, al interior de los partidos se forman sectas, ¿no? O grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Morena, todos nos consta cómo hay un grupo o varios grupos pata negra que si no formas parte de esa tribu, te va mal, o sea, te va mal, no te toca lo que te tiene que tocar, o te consienten, te dan cargos especiales, no importa que no tengas experiencia, no importa que no tengas méritos suficientes. Pero yo creo que este sectarismo, esta política de tribus que rechaza, por ejemplo, a Gil Suárez o a Chong, hicieron bien, ¿no? Hicieron bien porque imagínate, se les cuela el enemigo por la puerta de atrás. Pero qué triste que estemos hablando de este tipo de operaciones de transfugismo o de cambio de chaqueta, cuando de lo que tendríamos que hablar, y es de lo que carece la oposición, es de la carencia de un ideario político, ¿no? Como el que ofreció en su tiempo y en su momento Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no fue un improvisado, no fue un oportunista que de la noche a la mañana dice, ay, pues voy a fundar Morena, pues ¿qué? Pues ¿por qué? Pues porque ya me peleé con el PRI. No, no, no. El presidente López Obrador ofreció un plan, un proyecto de nación que hacía sentido, que prácticamente ha revolucionado todo. México, por eso hoy es referente. Yo no creo que se le pueda llamar ni siquiera la tercera vía. ¿Se acuerdan cuando en la década de los 90 siempre se hablaba sobre todo entre los socialistas, que había una tercera vía, una nueva opción de los socialistas, que significaba en los hechos que básicamente abandonaban las señas de identidad del socialismo o de la socialdemocracia? No, aquí fue un golpe de timón brutal de López Obrador y dijo, no, no podemos seguir como están las cosas, el país es inmensamente rico y sin embargo tiene a millones de pobres. No podemos seguir a merced de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que, como ha ocurrido en el caso de Argentina, le pides un préstamo, te cobra, vuelves a pedir un préstamo y cuando te das cuenta estás en manos de esa mafia a la cual le tienes que vender un riñón, le tienes que vender un pulmón, es decir, le tienes que entregar tu sector energético, le tienes que entregar el litio, le tienes que entregar el agua. Y Andrés Manuel López Obrador dice, no, no podemos seguir con esta historia. Eso sí que es de lo que estamos hablando, de líderes políticos visionarios que no se dan a veces en una o dos generaciones los vemos surgir. Pero en el caso de esta gente que llega a incorporarse, los clásicos oportunistas, a muchos entraron con calzador. Ahí está Murat, ¿no? Ahí están los Yunes, que entraron casi, que fue una operación agónica de Morena, de Adán Augusto, para conseguir la aprobación de las reformas al poder de justicia, ¿no? Pero esta política de apostar por males necesarios, porque es necesario que avance Morena en su operación
de regenerar al país, yo creo que ya llegó a su tope en el sentido de que ya no podemos aceptar, o bueno, pues mejor dicho, corrijo, no pueden aceptar la gente de Morena que personajes como Gil Swart o imagínate Osorio Chong, con todo el historial que tiene tras de sí Osorio Chong, yo creo que hubiera generado realmente el escozor, la indignación de la opinión pública. Así es que qué bueno que no ingresaron. Y pues además ahora es mucho más difícil después de que ha habido un compromiso de Luis Omar Alcalde, de que se ha creado un comité un comité de sabios que van a decir, este sí, este no, este sí, este no. Así es que ahora está más difícil, queridos amigos. Oye, va a estar muy interesante, Norman, cómo se reacomodan las cosas, ¿no? Porque Vicente Fox está aplaudiendo y empujando la candidatura de Ricardo Salinas Pliego. De hecho, ha compartido en redes sociales este discurso en el que habla de zurdos de mierda, que hay que sacar a chingar a su madre, palabras de Ricardo Salinas Pliego. Y Felipe Calderón tomándose la foto con Jorge Romero, al que tildaba, o no sé si tilda todavía, de corrupto. ¿Qué cosas estamos viendo en nuestra política mexicana, mi querido Norman? Fíjate que esas reflexiones se tienen que hacer a partir de gente inteligente, Vicente, no a partir de prácticamente retrasados mentales como Vicente Fox. Vicente Fox es un advenedizo de la política. Muchos no, lo han olvidado, pero el tipo pues realmente llegó al gobierno del estado de Guanajuato para no gobernar. Simplemente él se pasó todo su sexenio haciendo campaña para llegar a ser presidente porque así lo habían decidido sus titireteros. Hablar de Vicente Fox, digo, basta con verlo escribir a Vicente Fox para darte cuenta que él no gobernó, no es un tipo capaz de escribir, de leer, de expresarse racionalmente. Entonces, las opiniones de Vicente Fox, lamentablemente, siempre van a caer en cestos de basura. Ahora, en el caso de Calderón, es distinto. Calderón es un tipo que tiene ciertas habilidades y es un tipo perverso, ¿no? Que por cierto, fíjense, cada vez que yo veo a Calderón, yo no sé por qué, me parece, cada día se parece más a Aguilar Camín. Yo no sé si hay algún parentesco, que esas familias de repente se dan relaciones muy, muy sospechosas, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de temas personales. Ayer hablábamos y decíamos, recordábamos cómo Margarita Zavala tildaba a Jorge Romero y el PAN como los dueños de la Benito Juárez, y decía, tras la política de los moches y la cuestión inmobiliaria, pero Ricardo Anaya no dice nada. Y también se refería al mismo Ricardo Anaya. Felipe Calderón, fíjense, con quien ahora se toma la foto y decía, Ricardo nunca ha levantado como Margarita. Además está tocado por lavado de dinero que hizo, usó prestanombres, metió dinero en lugares fuera de México. Para mí es un hombre deshonesto. Bueno, todos son deshonestos, todos los panistas son deshonestos. Pero yo quiero referirme concretamente a la incongruencia en el discurso del nuevo PAN, del PAN relanzado, ¿no? Del PAN que repite frases internacionales en la derecha y que, pues eso termina por hacerlos poco originales. Por ejemplo, Marco Cortés, ustedes se acordarán, ya la presidenta lo ha comentado en varias ocasiones, Marco Cortés, al término de la candidatura, una vez perdiendo la candidatura de Xochitl, bueno, perdiendo la candidatura de Xochitl Gálvez, él dijo, yo no sé por qué Xochitl Gálvez decía que nosotros estábamos a favor de los programas sociales. Y dice, no, nosotros no estamos a favor de los programas sociales. El PAN no está a favor de los programas sociales. Y luego sale Romero, el líder del cártel inmobiliario, habla perfectamente bien que los problemas, que las percepciones que se tuvieron con la LGBT+, ya fueron superados y que ahora, de alguna manera, aceptaban que el LGBT
ya aceptaban las familias parentales, aceptaban las familias mujer-mujer, etcétera, etcétera. Pero en la misma marcha de relanzamiento hay un individuo que se apellida Tortolero y se trenza con una persona que llevaba una bandera del LGBT y le dice que no, que baje esa bandera, que esa bandera no corresponde a los principios del PAN, y lo trata de expulsar de la marcha. Y el otro, al que llevaba la banderita, pues se opone y dice, no me vas a sacar, ¿no? Pues esto no es posible, porque yo soy panista, y además ustedes tienen que escucharnos, porque nosotros desde hace muchos años formamos parte del PAN. Entonces se está dando, los discursos se están enfrentando, ¿no? Porque no tienen un discurso homologado. Unos piensan en el pasado y otros piensan en un falso presente, ¿no? Y en un falso futuro. Entonces ellos están con un conflicto gravísimo, ¿no? Primero que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque no tienen un discurso, no tienen un proyecto, no tienen absolutamente nada. Están regresando a un panismo antiguo, unos y otros quieren avanzar en términos del tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que el PAN difícilmente va a conmover a una persona, a un votante racional, y el PAN tendrá que quedarse en el camino como se supone que debe de estar. Vicente se desconectó unos momentos porque lo están ahí en el hotel a donde están haciendo la limpieza, así que lo movieron un poco, pero Jaime, yo tengo una pregunta, fíjate, ya conocemos cómo son los dirigentes panistas, ¿va? Sí, pero a mí me impresiona que personajes, por ejemplo, a cualquier persona del movimiento LGBTTIQ+, es decir, de los movimientos homosexuales y de género y todo lo demás, se atrevan a ser panistas. Me da como urticaria. Sí, que ya conocen al PAN. Lo mismo que gente pobre sea panista, Jaime. Eso me asombra todavía, aunque no debiera. Sí, no, es como si tú y yo nos apuntáramos o presentáramos una solicitud para ingresar al Club de la Resistencia de Carlos Alarraqui. Es inexplicable, ¿no? Pero fíjate que hablaba Norman Pearl de las contradicciones en las que sigue inmerso, y seguirá inmerso el PAN, porque el PAN siempre ha estado en medio de estas trampas de la fe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un pasado vinculado al movimiento cristero, al yunque. Son las trampas de la fe que yo digo del PAN. Precisamente en uno de los últimos debates, o digamos, en uno de los conciliábulos recientes, cuando se reunieron algunos de los más significativos o conspicuos, diría yo mejor, conspicuos representantes del PAN, para decir por dónde tenía que ir el PAN a partir de hoy, Germán Martínez sugirió que, por favor, que el PAN reorientara o por lo menos modificara su posición frente al movimiento gay, LGBT, transgénero, y ponía como ejemplo a la posición de la Iglesia Católica, específicamente la del Papa Francisco. Ya saben que cuando el Papa Francisco le abre las puertas a la comunidad gay, lo hizo asegurando, ¿y quién soy yo para juzgar a alguien que ama a ser de su mismo sexo? ¿Quién soy yo, no? Y yo creo que, claro, el pronunciamiento del Papa Francisco fue de una carga profunda, porque efectivamente, ¿ustedes creen que al universo le importa que uno tenga preferencia por los hombres, por las mujeres? Al universo le importa un carajo. ¿Ustedes creen que la lluvia se va a detener porque cruce la calle un gay, una lesbiana? Pues no,
al universo le da lo mismo, a la madre naturaleza le da lo mismo. Pero cuando llega la iglesia e impone normas, e impone normas de convivencia creadas por el hombre, que en muchos sentidos son abominables, lo hacen con el fin de control, de controlar, en el caso de la iglesia, pues a sus feligreses, y en el caso del PAN, que también lo hicieron por esa misma razón, para controlar a sus bases. Aquí no puede formar parte de esta organización que apruebe el aborto, o quien se acueste con, o ya se atreva a irse a la cama con gente del mismo sexo. Aquí no puede formar parte de esto quien no crea en Jesucristo Redentor, ¿no? Yo creo que ese tipo de, pues de ideología, de diario político, es del siglo ya, es muy cansino ese diario político. Y sin embargo, a pesar de esta propuesta de Germán, lo cierto es que no, les costó mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Porque hay serias resistencias. Y veíamos en la escena que citaba Norman Pearl del Tortolero, que corre a un personaje que yo creo que un norteado que no sabía, a lo mejor iba a otra marcha y de repente se cruzó y dice, no, pues esta marcha no es el movimiento gay, no es la fiesta del orgullo gay. Ah, no, ese es el PAN. Ah, chinga, perdón. Yo creo que hay una serie de contradicciones que no te explicas cómo es posible que sigan ocurriendo este tipo de cosas, pero esto te habla también de la incapacidad del PAN. El PAN y sus líderes políticos son tremendamente refractarios a otro tipo de ideas que representen la evolución, ¿no? Incluso, fíjate, eso en el caso de la derecha del PAN, ¿no? Pero imagínate en el caso de la izquierda, también hay serias resistencias en el seno de la izquierda. Llega la presidenta Jaime, no apto para cínicos, 2 de la tarde, Norman, 7 a 9 con Norman Pérez. Buenos días. Buenos días.